buenas tardes a todos y todas, bienvenidos a la charla en riguroso directo de Cacetagunea, bienvenidos a vuestra casa, a nuestro canal de YouTube. Yo soy David Velasco, educador de Cacetagunea, y voy a hablaros en esta ocasión de compra sin salir de casa. Pero antes de nada, como siempre, voy a recordaros las charlas online de julio que se darán en nuestro canal. Hoy, ahora mismo, vamos a ver compras sin salir de casa. El 7 a las 6 de la tarde tendréis Internet de las cosas en euskera. El día 9 a las 11 de la mañana tendréis educación y seguridad en Internet en castellano. El 14 a las 11 tu cartera en tu smartphone en euskera. El 16 a las 6 de la tarde protege tu ordenador de virus y otras amenazas en castellano. El 21 a las 6 de la tarde vais a tener Conoce las plataformas en streaming. El 23 a las 11 de la mañana vais a tener Android sin secretos. El 28 a las 11 de la mañana Conoce los últimos dispositivos tecnológicos en euskera. Y el día 30 a las 6 de la tarde Sumérgete en la realidad virtual y aumentada. Así que nada, os animo a suscribiros a nuestro canal, el botoncito que tenéis ahí abajo, y darle a me gusta a la charla. Y recordar que tenéis nuestra página web, cacetagunea.eus, para cualquier cosa. Y sobre todo, una vez más, gracias por estar ahí, ¿vale? Porque como digo siempre, sin vosotros esto no sería posible. Bien, antes de comenzar tengo unas preguntas para vosotros, como hago siempre, y es, cuando compréis en internet, ¿os fijáis si la página es segura? ¿Sabéis que existen certificados de confianza? ¿Habéis utilizado PayPal o tarjetas virtuales alguna vez? ¿Conocéis vuestros derechos como consumidores? Pues esto y mucho más vamos a ver hoy aquí. Ir escribiendo las respuestas en el chat y escribir también vuestras experiencias sobre lo que vayamos viendo a lo largo de la charla. Bien, pero ¿de qué hablamos cuando decimos compra sin salir de casa? Pues hablamos de conocer en qué fijarnos si una página es segura, en saber en qué fijarnos para decidirnos por un producto u otro sin poder tocarlo como en las tiendas, y hablamos de conocer los métodos de pago más seguros para comprar sin miedo en internet. Bien, pues comencemos con lo que tenemos aquí. Y antes de ver el índice, ¿cuál es el objetivo de esta charla que vamos a ver hoy? Es primero conocer diferentes pautas a tener en cuenta a la hora de realizar compras en internet desde casa y aprender las principales ventajas y formas de pago en internet. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar, como veis ahí, con el e-commerce, un poquillo de qué es eso. Veremos las ventajas que tiene comprar por internet. Vamos a ver también las desventajas que tiene comprar en internet, y yo lo que voy a intentar de alguna manera es desmontaros esas desventajas que tenéis en la cabeza de alguna manera. Después vamos a ver las condiciones de una tienda online, ¿de acuerdo? Después veremos los pagos, los métodos de pago seguros. Vamos a ver las páginas que son páginas seguras. Veremos algunas tiendas online, principalmente vamos a ver eBay y Amazon, como veis ahí, y luego os nombraremos algunas webs interesantes para comprar online, ¿de acuerdo? Vale, pues empecemos con el primer punto que tenemos aquí, ¿vale? Que es el e-commerce. Vale. ¿Qué es el e-commerce o comercio electrónico? Pues a grandes rasgos se refiere a la compra y venta a través de internet. Así de fácil y complicado al mismo tiempo. Ya conocemos todos que podemos adquirir tanto servicios como productos, pero lo que quizás no nos hemos parado a pensar es que existen diversos tipos de comercios. ¿Pero cuáles son estos tipos de comercios? Pues los que podéis ver en la diapositiva. Los tipos de comercio electrónicos son, en primer lugar, business to consumer, empresas que venden al público en general. Después tendríamos business to business, que son empresas que hacen negocios entre ellas. Después tendríamos business to government, que son empresas que venden a instituciones de gobierno, ¿vale? Instituciones públicas. Y después tenemos consumer to consumer, ¿vale? Que es plataforma en la cual los consumidores pues compran y venden entre ellos, ¿de acuerdo? Bien. ¿Y para qué queremos saber esto nosotros? Pues para nada.
Así que sigamos adelante y veamos más cosas realmente interesantes, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por las ventajas que tenéis ahí, ¿vale? Vale. Realizar compras por internet, ¿vale? Tiene una serie de ventajas, las cuales vamos a ver y analizar cada una de ellas aquí. Primero, la disponibilidad, ¿vale? Lógicamente, si compramos a través de internet, tenemos la ventaja de que está disponible las 24 horas, 365 días del año, sin límite de tiempo y desde cualquier lugar en el que nos encontremos. Además, existe una gran variedad de productos, ¿vale? Cualquier cosa que estés buscando se puede encontrar en internet. Más cosas que tenemos, más ventajas, pues la comodidad, ¿vale? Pues que desde el sillón de vuestra casa tenéis acceso a cualquier producto que busquéis y os ahorráis los desplazamientos, lógicamente. Después tenemos el tema de la información detallada, como veis ahí, ¿vale? Cuando se compra algo por internet, se puede obtener en detalle todas las características del artículo, pues incluyendo fotos o vídeos que hacen que conozcas el producto a la perfección. Además de que es mucho más sencillo realizar comparaciones con los productos que ofrece la competencia a través de internet, con nuestra pantalla, sin movernos. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo de información detallada. ¿A qué nos referimos con información detallada del producto? ¿Vale? Os voy a poner ahora, si no me falla el directo, como veis aquí, ¿vale? Esto es una página de Amazon que he buscado concretamente un móvil, ¿vale? Xiaomi Redmi Note. Y en esta página, ¿vale? Luego os enseñaré detenidamente cómo funciona esta página, pero si bajamos, ¿vale? Veis aquí que tenemos todas las características del producto, ¿de acuerdo? Apariencia, lente de la cámara, batería, procesador, tarjeta SIM. Y aquí abajo, si os fijáis que pone más detalles, ver más detalles, si le pincháramos, nos sale aquí una lista, ¿de acuerdo? Con todas las características del producto, ¿de acuerdo? Eso es la información detallada, que muchas veces esta información tan detallada no la tenemos en las tiendas físicas, ¿de acuerdo? Esa información detallada que la puedes comparar además tanto el precio como las características con otros productos en los que estás interesado. Bien, más cosas que vamos a ver, voy a poner otra diapositiva, ahí está. Más ventajas, mejores ofertas. Otra clara ventaja es que los precios son muy competitivos y la mayoría de las veces mejores que las tiendas físicas. Bien, pero ¿cómo buscamos buenas ofertas en internet? ¿O cómo sabemos si ese precio que nos ofrecen es adecuado? Pues hay muchas herramientas y maneras que os voy a enseñar. Yo os voy a enseñar dos formas, hay muchas más, ¿de acuerdo? Una de ellas es a través de Google Shopping. Y la otra es una web que controla la evolución de los precios en Amazon. Vamos a empezar por Google Shopping para que veáis cómo podemos buscar las mejores ofertas de un producto determinado que estemos buscando. ¿De acuerdo? Vale. ¿Dónde lo tengo? Aquí. Vale. Esto de aquí es Google Shopping. ¿Vale? Imaginaos que estoy buscando Xiaomi. ¿Vale? Lo tengo aquí, Redmi Note 8 Pro, por ejemplo. ¿Vale? Y aquí lo que estoy viendo, lo que estáis viendo ahí, es ese mismo producto que estoy buscando en diferentes tiendas y con diferentes precios. ¿De acuerdo? Si nos fijamos aquí, si voy bajando, aparece este es en MediaMarkt, este también es en MediaMarkt, ¿vale? En Amazon, en eGlobal, en Costomóvil, en eBay, puedes comparar diferentes precios en diferentes tiendas. ¿Vale? Luego ya está el tema de que cojas el que más te guste y en una tienda que sea de confianza, ¿de acuerdo? Una tienda que conozcas. Vale. Esto por una parte de lo que es el Google Shopping, ¿de acuerdo? Ahí podéis buscar cualquier producto y comparar los precios, ¿vale? Vamos a ver ahora otra de las páginas, una página que se llama Camel, 3 veces Camel ponéis en Google y os aparece, ¿vale? Os voy a enseñar, que es esto de aquí, ¿vale? Camel. Le pinchamos aquí, a ver si me entra y no me falla, ahí está, ¿vale? En esta página lo que voy a hacer primero es copiar la URL del producto de Amazon, ¿vale? La URL de Amazon, la selecciono, la copio, que es lo que voy a hacer ahora, lo voy a hacer en directo a ver si me sale.
Tac, ahí, vale, vamos a ver, control C, vamos aquí, voy ahora a pegar la dirección arriba, igual no lo veis en la pantalla, ¿vale? Creo que no lo estáis viendo, pero arriba del todo hay una cajetilla en la que voy a pegar la URL y le voy a dar a buscar, no voy a hacer nada más, ¿de acuerdo? Vale, voy a poner aquí esta dirección, un momento que se carga, que esto del directo tiene sus riesgos, ahí está, le doy a buscar, aquí está, aquí se carga, ¿vale? Y creo que lo estáis viendo, ahí está, ¿vale? Ahí tenemos lo que es la evolución del precio de este producto en concreto que buscaba antes en Amazon, que os he enseñado los detalles, como veis ahí que pone Xiaomi Redmi Note 8 Pro, bla, 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 es exactamente la evolución de ese producto que está dentro de Amazon, la evolución que ha tenido el precio de ese producto. Y así pues poder ver más o menos si es buen momento para comprar o no es buen momento para comprar ese producto dentro de Amazon. En este caso veis que sería muy buen momento para comprar ese producto en concreto. ¿De acuerdo? Ya sabéis, si estáis interesados, ¿vale? 3 veces Camel en Google y lo encontráis. ¿Bien? Vale. Voy a poneros otra vez en la diapositiva, ¿vale? Vamos a seguir avanzando con las ventajas, ¿de acuerdo? Bien, y vamos a ver ahora el tema de la atención personalizada. Aunque parezca contradictorio, en Internet podemos tener atención personalizada casi como en una tienda física, y a veces hasta mejor, ¿vale? Os lo puedo asegurar, por experiencia personal. Nos pueden atender tanto vía telefónica, por email e incluso chat, ¿vale? Que tienen ya muchas páginas web, entráis y aparece ahí un chat que le puedes preguntar, ¿vale? Son muy eficaces, ¿vale? Yo lo he utilizado y me han resuelto muchos problemas. Pero, ¿cómo cuando entramos a una página web donde tenemos que fijarnos para ver cuáles son los vías de contacto de esa página? Pues os voy a enseñar otro ejemplo, ¿vale? En este caso es un supermercado, es Eroski, ¿de acuerdo? Vamos a ir aquí. Y en las páginas, siempre que estamos en una página, para buscar la sección de contacto tenemos que ir abajo del todo, ¿vale? Bajamos abajo del todo. Y aquí abajo, si os fijáis, ¿de acuerdo? Ahí tenéis que poner atención al cliente, ¿vale? Y tiene aquí, pues, dos maneras de atendernos, formulario de contacto o tienda online, ¿vale? Y también aquí arriba, un poco más arriba, está el dibujito de contacto, ¿vale? Pues si le pincho en contacto, a ver si carga. Vale, ahí está. Vale, aquí tendríamos un teléfono y aquí pues simplemente un formulario para elegir lo que queremos, y sin dar a siguiente, rellenar nuestros datos y se pondrían en contacto con nosotros. ¿De acuerdo? Esto es lo que tenemos que fijarnos para buscar el tema del contacto en Internet. ¿De acuerdo? Vale. Esto es el tema de las vías de contacto. Bien, vamos a volver otra vez a la diapositiva. Y vamos a seguir viendo los diferentes ventajas, ¿de acuerdo? Bien, el tema de la devolución. ¿Cuántos de vosotros, ¿vale? Antes de comprar algo, leéis la política de devolución en la tienda? Me imagino que muy pocos. Siempre antes de comprar algo en Internet hay que leer este tipo de cosas. Por eso ahora os voy a mostrar un ejemplo de lo que hay que leer siempre antes de comprar algo en una tienda online, ¿vale? Que es la política de devoluciones. Vale. ¿Qué ejemplo os voy a enseñar yo ahora? Yo os voy a enseñar un ejemplo, como igual que os voy a enseñar yo, todas las tiendas tienen lo mismo. Os voy a enseñar una librería, en este caso se llama Elcar. ¿Dónde tengo que buscar yo aquí en una página donde está la política de devoluciones? Pues normalmente, como siempre, está abajo del todo. Bajo abajo del todo y en este caso veis que está muy bien diferenciado, ¿vale? En secciones. Podéis ver ahí que tenemos gastos de envío, que ya veremos luego, atención al cliente, que ya hemos visto antes con la página de Eroski, ¿veis? Esta también lo tiene. Pagos seguros, que ya veremos luego, y tenemos ahí devoluciones y cancelaciones. Eso es lo que vamos a ver, ¿vale? Eso es lo que quiero que leáis. Tenemos que pinchar aquí encima, se me carga la página y ahí tenemos devoluciones y cancelaciones. ¿Qué productos puedo devolver?
¿Cuándo recibiré el reembolso? ¿Cuándo puedo cancelar pedidos? Ebook y contenido descargable, política de devoluciones, ¿vale? Producto dañado durante el envío, producto incorrecto, producto defectuoso 15 días siguientes a la fecha de recepción. Y aquí tenéis todo lo que tiene que ver con la política de devolución. Incluso, como veis ahí, cómo devolver los artículos. ¿De acuerdo? Este proceso de devolución es muy parecido al de Amazon, que veremos luego, que es, aquí en este caso veis que pone formulario de devolución, le pinchas, lo rellenas, lo imprimes, lo pegas en la caja, vas a la oficina de correos o en este caso a alguna librería y lo devuelves. Así de sencillo. Amazon es muy parecido. ¿De acuerdo? Entonces, estas cosas son las que tenemos que leer antes de realizar cualquier pedido. ¿De acuerdo? Que luego vienen los problemas. ¿Vale? Es que no sé qué. Vale, pues hay que leerse estas cosas. Bien. Ya hemos visto el tema de la política de devoluciones. Vamos a volver a la diapositiva, ¿de acuerdo? Porque ahora lo que vamos a ver es la siguiente de las ventajas, que es el tema de las opiniones. La mayoría de los productos o servicios que se encuentran en Internet, ¿vale?, disponen de reviews o reseñas que han realizado las personas que lo han adquirido anteriormente. Esto suele ser muy útil para tener una mejor idea de lo que ese producto o servicio puede ofrecernos. De esta manera podremos saber si es de buena calidad o cumple nuestras expectativas. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo busco yo opiniones de un producto que quiero buscar? Pues como siempre en San Google. San Google lo sabe todo. Pues vamos a ver en la práctica, si no me falla el directo. Aquí tenemos, ¿vale? Yo en este caso he puesto la cajetilla de búsqueda de arriba, simplemente, creo que no lo podéis ver, pero lo digo yo, ¿vale? He puesto un móvil, ¿vale? Que es el Redmi Note 9 Pro, por ejemplo, ¿vale? Un móvil. Imaginaros que me quiero comprar ese móvil. ¿Qué tengo que hacer? Buscarlo en Google. Me sale esta pantalla de búsqueda. Vale, pues si voy para abajo, ¿vale? Si voy para abajo y para abajo, primero, esto es lo que quiero que veáis. ¿Vale? ¿Veis aquí pone vídeos? Esos son gente que hace reviews sobre ese producto que tú vas a comprar. Es recomendable ver las reviews de este tipo de gente. ¿Vale? Este tipo de gente que coge un móvil, además muchos de ellos, por ejemplo, se dedican a ello, como pueden ser en tema de móviles y tecnología, topes de gama, son unos chavales muy buenos que hacen cosas muy, muy interesantes. Es decir, hay que ver reviews del producto que vas a ver. ¿Qué más podéis ver? Si os fijáis a la derecha que veis ahí un 4,9, pues ahí hay opiniones, gente que ha colgado su opinión sobre ese producto en Google. ¿De acuerdo? Entonces pincháis ahí y leéis las opiniones que hay de ese producto. ¿Vale? Por ejemplo, ahí que pone: el equipo es increíble, no pensé que fuera posible, bla, 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 emuladores con el equipo, bla, 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 pues eso. ¿Vale? Opiniones de un montón de gente sobre ese producto que queréis comprar. ¿De acuerdo? Bien, esa es otra de las cosas que tenemos que hacer, ¿vale? Opiniones, otra de las ventajas, que podemos ver tanto reviews de profesionales como de gente que ha comprado el móvil para ver ese móvil o lo que sea que queréis comprar, ¿vale? Contrastar opiniones antes de hacer nada, ¿de acuerdo? Vale, más cosas. Vamos a volver otra vez a la diapositiva. Más ventajas, poder comprar novedades, ¿vale? El poder comprar desde casa productos de cualquier lugar del mundo hace que se puedan adquirir cosas que todavía no se han lanzado en nuestro país. Pero hay que tener cuidado con el tema de las aduanas y los posibles problemas que podemos tener, aunque normalmente no suele haber ningún problema, pero puede que sí, ¿de acuerdo? Hay que tener cuidado con esas cosas. Además, también existe la posibilidad de comprar por anticipado un producto antes de que salga a la venta. Esto es muy común, por ejemplo, en los famosos, Apple, la tienda Apple, es muy, muy común que antes de sacar un producto lo ponga en preventa. ¿De acuerdo? Que tú lo compras antes de que salga, ¿vale? Lo reservas. Bien. Vale, ya hemos visto el tema de las ventajas, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a ver ahora? Ahora vamos a ver el tema de las desventajas, ¿vale? Vamos a algunas ventajas y algunas de ellas voy a intentar desmontaros esas desventajas, ¿de acuerdo? Vamos a seguir adelante, vamos a ir a la siguiente diapositiva que tenemos ahí, las desventajas, las 4 primeras tenemos ahí. Bien, pues eso, ya sabéis que realizar compras por internet también puede tener algunas desventajas que vamos a ver. El primero de ellos es el problema de envío.
Normalmente suele llegar sin ningún problema a casa. Fuera de la fecha igual establecida que ha puesto el comerciante, pero ya, ¿vale? Si esto ocurriese, ¿vale? El consumidor tiene el derecho a echar atrás la transacción por incumplimiento de fecha. ¿De acuerdo? Eso ya hemos visto antes en la política de devoluciones, eso es lo que tenéis que leer para saber estas cosas. Pero muchas veces no es culpa del comerciante, ¿vale? Porque somos nosotros los culpables de estos problemas por no leer, ¿vale? Hay que leer las políticas tanto de envío, de devoluciones, de la tienda que vamos a comprar, ¿vale? Por eso ahora os voy a enseñar qué es lo que tenemos que leer antes de pedir algo por internet, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a empezar por Amazon, ¿vale? Vamos a empezar por Amazon. Tengo aquí Amazon, el producto que tenía antes. ¿Dónde busco la política de envíos? Pues bajando abajo del todo, ¿vale? En todas las páginas, abajo del todo, tenemos esta sección de aquí, que lo que tenemos que buscar es la política de envíos. Y si os fijáis aquí pone tarifas y política de envíos. Le pinchamos, lo primero que nos sale, envío nacional, internacional o multiplacer. Aquí tenemos envío nacional y quiero península, pues le clico encima. Vale. Aquí si os fijáis, ¿vale? Hay un montón de opciones que tenemos que leerlas. ¿Por qué tenemos que leerlas? Porque, por ejemplo, en el caso de Amazon está Amazon Prime, que luego os comentaré cómo funciona, en el que pagas cierta cantidad al año y los envíos pues te salen gratis y en 24 horas. Pero además en muchas tiendas, si compras más de X cantidad, ¿vale? El envío te sale gratis. Si compras por debajo de, por ejemplo, de 29 euros, te cobran los gastos de envío. Pues igual te interesa comprar un libro con otro libro que quiere tu amigo Manolo, a comprarlos juntos y que os haga gratis el envío, ¿vale? Esas cosas son las que tenemos que leer en la política de envíos, para evitar disgustos, ¿de acuerdo? Vale. Más cosas, ¿vale? Además, ¿vale? Cada vez nos lo ponen más fácil con el tema de los envíos, ¿vale? Porque tenemos puntos de recogida cercanos a nuestra casa, como puede ser, por ejemplo, la panadería de debajo de casa, ¿vale? Y también existen unas taquillas en las que dejan nuestro paquete, ¿vale? Y en el plazo de 2 o 3 días nosotros pasamos a recogerlo con un código, ¿vale? Que nos llega al teléfono para ponerlo en la pantalla de esas taquillas, ¿vale? Bien, ¿cómo se llama eso? Por ejemplo, en el caso de Amazon, ¿vale? En Seur creo que también tiene sus taquillas, pero yo os voy a enseñar las taquillas de Amazon. ¿Cómo son esas taquillas de Amazon? Voy a utilizar esta pestaña mismo, ¿vale? Vamos a Google, ponemos aquí Amazon Locker, ¿vale? Os voy a enseñar una imagen. Aquí está, ¿vale? Esto que veis aquí, ¿de acuerdo? Son unas taquillas que suelen estar en centros comerciales, en parking, gasolineras, es decir, cada ciudad tiene la suya. ¿De Tú cuando vas a hacer el proceso de compra, por ejemplo en Amazon, eliges si tu paquete entra en la taquilla, ya veis el tamaño que tiene, si entra, te deja esta opción, la eliges y cuando te llega el paquete a la taquilla te envían un mensaje diciendo tu paquete ya está en la taquilla, tienes que poner este código en la pantalla. Vas a la pantalla que veis ahí, ponéis el código, se abre la taquilla y te llevas el paquete. ¿De acuerdo? Es así de sencillo. Y como esto, cada vez nos ponen más facilidades para que compremos en internet, ¿vale? Ya las excusas se os están acabando, ¿de acuerdo? Ya no vale la excusa, es que no estoy nunca en casa. No, tienes la taquilla, puedes elegir también que te lo dejen en la panadería debajo de casa, en fin, hay muchas opciones hoy en día, ¿vale? Bien, vamos a seguir, ¿vale? Con las desventajas que estábamos viendo. La desconfianza. Vale, bien. Cuando se hace una compra por internet, lógicamente existe la duda de si llegará bien el paquete o si no se engañarán, etc. ¿Vale? Eso es normal. Pero ya estamos viendo que cada vez los comerciantes ponen más y más facilidades a los clientes y ellos son los primeros interesados en que tu experiencia de compra sea satisfactoria
y si el paquete no llegase o llegase mal, pues te devuelven el dinero, porque además la ley les obliga. Así que, por favor, prudencia, eso ante todo, pero leed, leed y leed antes de comprar. Y no tengáis miedo. ¿De acuerdo? ¿Más desventajas que tenemos? Falta de contacto real con el producto. Bien. Ahora mismo, sobre todo con el tema del coronavirus, ¿vale? Cada vez es más difícil tener ese contacto directo con el producto. Pero eso de que si compras por internet no tienes contacto con el producto no es del todo cierto. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tengo un conocido, ¿vale?, que una vez pues, pidió 5 o 6 pares de zapatillas, ¿de acuerdo?, que le gustaban, pidió las 4 o 5, le llegaron a casa, se probó todas, se quedó con un par y el resto las devolvió, ¿vale? Y no tuvo ningún problema, ¿vale? Porque los vendedores son los primeros interesados en ello. Así que perder el miedo a perder por internet, ¿de acuerdo? Y como este ejemplo, conozco muchos más, como que una vez pidió no sé cuántos pares de sandalias, probó todas y quedó con unas y devolvió como 7 u 8, ¿vale? O sea, no hay ningún problema, ¿vale? La falta de contacto real con el producto hoy en día no es una excusa, ¿de acuerdo? Vamos a seguir con las desventajas. Consumo directo. Lógicamente hay algún tipo de cosas que no las vais a poder tener al instante en casa si compras por internet, ¿vale? Pero cada vez con algún tipo de productos el consumo es más directo de lo que nos pensamos. Por ejemplo, con Amazon Premium, ¿vale?, que parece que lo estoy haciendo publicidad, en 24 horas se comprometen a que tu paquete esté en casa. Así que todo esto de que el consumo directo ya casi es directísimo, el consumo directo. Según compras existen ya opciones que en 24 horas tienes ese paquete y lo tienes en la puerta de tu casa. ¿De acuerdo? Vale. Otra desventaja que hoy en día yo creo que no es tanto. ¿De acuerdo? Pero vamos a seguir viendo desventajas. Ahí tenemos. Vale. ¿Qué más desventajas tenemos? Bien. Como veis ahí, una de ellas es los costes de envío. Vale. Ya hemos visto antes que hay que leer detenidamente cuáles son los gastos de envío. Porque hay veces que esos gastos de envío quizás no merezca la pena y haya que buscar otro sitio en el que adquirir ese producto. Además, también hay que leer la política de envíos y las tarifas de envíos internacionales y tener en cuenta el tema de las aduanas que ya hemos nombrado. ¿Vale? Antes os he enseñado el caso de Amazon. Voy a enseñaros otro ejemplo, por ejemplo. ¿Vale? Vamos a enseñaros otro. El Corte Inglés. ¿Vale? Hoy estoy generoso. Os voy a enseñar otro. El Corte Inglés. ¿Vale? Entramos en el Corte Inglés. A ver si funciona y no me falla esto. Ahí está. ¿Dónde tenemos que ir para ver la política de envío? Abajo del todo. ¿De acuerdo? ¿Dónde está aquí la política de envíos? Pues en este caso veis envíos nacionales y envíos internacionales. Pinchamos en envíos nacionales. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Pues todo explicadito con preguntitas para que no nos perdamos. ¿De acuerdo? ¿Puedo pagar más para lo que he pedido y se entrega antes de tiempo? No. ¿Vale? ¿Cuánto cuestan los gastos de envío en la península? Pues aquí viene pues 1,5 o una tarifa plana de 14 no sé qué. Y aquí te viene producto por producto cada una de las cosas, cuánto cuesta el envío del producto. ¿Vale? Estas cosas son las que tenéis que leer. ¿Vale? Este es otro caso diferente al de Amazon. ¿Vale? Para que veáis que cada tienda online tiene su política de envíos. ¿De acuerdo? Vale. Y pues eso, como esto, ya veis que os podéis entretener un buen rato leyendo la política de envíos, ¿vale? Si veis que un día de estos os aburrís, cogéis esta página, por ejemplo, y os leéis la política de envíos, ¿de acuerdo? Aquí está. Un montón de cosas que os podéis leer. Vale. Política de envíos, ¿vale? Yo creo que ha quedado claro que la política de envíos hay que leerse. ¿De acuerdo? Bien. Sistema de devolución. Sí que es verdad que es más fácil devolver algo en una tienda física que por internet, ¿no? Pero es que cada vez lo ponen más fácil y sencillo las devoluciones a través de internet.
Ya hemos visto antes el caso de la librería, ¿vale? Pero ¿cómo funciona, por ejemplo, Amazon? Pues en la diapositiva, ¿vale? Podéis ver el sistema que está detrás mío, ¿de acuerdo? Pero es exactamente igual, ya lo cuento yo, es exactamente igual que el de hemos visto antes de Enter, ¿vale? Primero, entras en tu área personal de Amazon y ahí imprimes la etiqueta y la autorización. Después preparas el paquete y dentro metes una parte de lo que has impreso. Una parte, esa hoja, la partes por la mitad, una va dentro y la otra se pega por la parte de fuera de la caja. La cierras, vas a la oficina de correos, lo entregas y listo. Ya está. Así se devuelve un paquete de Amazon. ¿Vale? Cada vez nos lo ponen más fácil. Vale. Ya hemos terminado con las desventajas. ¿Qué vamos a ver ahora? Las condiciones que debe cumplir una tienda online. Es decir, nuestros derechos. ¿De acuerdo? Bien. Tengo que decir antes de nada que aparte de derechos como consumidores, también tenemos deberes, ¿vale? Deberes. Y vuestro deber, uno de ellos, es que os leáis esas dos leyes, la LSSI y la LOPD. Así que imprimiros esas leyes y disfrutar de su lectura en el baño, en el sofá, donde queráis, en el autobús, ¿vale? Os las leéis. Al final de la charla, si tengo tiempo, ya os hablaré de algunas cosas, de algunos derechos que se supone que tenemos, ¿de acuerdo? Pero vuestro deber, que como ciudadanos también tenéis deberes, aparte de derechos, es leeros esas dos leyes. Y voy a seguir adelante porque creo que hay cosas más interesantes que os explique yo todos los derechos ahora mismo que tenemos como consumidores, ¿de acuerdo? Creo que hay otras cosas más interesantes. ¿Qué cosas creo que son más interesantes? Esto de aquí, pagos seguros en Internet, ¿de acuerdo? El comercio electrónico trabaja cada vez más para eliminar la desconfianza que tenéis a la hora de realizar un pago en Internet. Muchas personas tenéis dudas sobre este preciso momento de la compra, ¿vale? Y os preguntáis si seréis estafados, si el dinero estará protegido o si el medio de pago será seguro. Es normal. Para eliminar estos miedos, el comercio electrónico va mejorando día a día y ahora vamos a ver algunos métodos de pago. ¿De acuerdo? Bien, el primero, el contrarreembolso. ¿Vale? Este es el método de pago más tradicional, pero cada vez menos utilizado y hay en muchas páginas web que ya no permiten este método de pago, ¿vale? Por muchos motivos, ¿de acuerdo? Pero ya este método de pago cada vez es menos utilizado y en muchas ya no se puede, ¿de acuerdo? Bien. Transferencia bancaria. Vale, pues este método, ¿vale? Es muy habitual entre particulares, ¿vale? Y es más seguro, si hacéis esto, que utilicéis el método Bizum, ¿vale? Con el cual no tendremos que dar a nadie nuestro número de cuenta y tan solo tendremos que tener la aplicación instalada y el número de teléfono de la otra persona. Nunca deis vuestro número de cuenta, utilizar Bizum, ¿de acuerdo? Para compraventas entre particulares. En nuestro canal de YouTube tenéis la charla, ¿vale? Y este mes también vais a tener la misma charla de tu cartera en tu smartphone, ¿de acuerdo? Entrad a nuestro canal, ahí tenéis la charla de tu cartera en tu smartphone, echadle un vistazo, dale un repaso, que hablamos de temas como el Bizum, ¿de acuerdo? Más temas, más métodos de pago, tarjeta de crédito o débito. Bien, ese es el método más común, ¿de acuerdo? Y uno de los más seguros. La mayoría de los sitios web de compra y venta suelen aceptar tanto pago con tarjeta de crédito, Visa, Mastercard o American Express, entre otras muchas. Y también con la de débito, pues Visa Electron o Maestro, ¿vale? Este sistema suele tener doblemente protegido, ¿vale? Suele estar doblemente protegido. ¿Por qué? Por la compañía que emitió la tarjeta y por las entidades bancarias a través de las cuales se hace el pago, ¿vale? Además, ahora cuando utilices este método de pago, el banco te mandará un SMS con una contraseña que tendréis que poner en el proceso de compra para confirmar el pago. Seguridad ante todo. ¿De acuerdo? Vale. ¿Qué más métodos de pago tenemos? Tarjeta de prepago de correos. Bueno, a ver. Es una tarjeta, ¿vale? Que no está vinculada a ninguna cuenta corriente, ya que hay que ir a cargarla a una oficina de correos, ¿vale? Hay que abonar 6 euros por emitir porque te den la tarjeta, ¿vale? Y cada vez que quieras cargar o quitar dinero de esa tarjeta, pagas 1 euro, ¿vale? Como tasa. ¿Se puede utilizar? Pues para realizar pagos con total seguridad en Internet, ¿vale? La pega que tiene son las tasas, ¿vale? De recarga o de retirar dinero, ¿de acuerdo? Pero
Es otra alternativa que tenemos, ¿vale? Para el que no se fíe, ahí tiene otra, ¿vale? Lo malo son los 6 euros, las tasas, pero bueno, vamos a ver más métodos de pago. Pago online sin tarjeta. Vale. Son empresas que actúan de intermediarios entre el comprador y el vendedor. El más conocido de todos es PayPal. Para utilizar este sistema hay que registrarse y vincular una tarjeta de crédito, de débito o tu cuenta corriente a la cuenta de PayPal. ¿De acuerdo? El comprador deposita el dinero en la cuenta de PayPal del vendedor y este solo conocerá el número de referencia de la operación, nunca los datos bancarios o el número de tarjeta del comprador, ¿vale? Eso solo lo sabrá PayPal, ¿de acuerdo? Además, al contrario de lo que ocurre con otros sistemas de pago, si el comprador no recibe la mercancía o no se ajusta a la descripción de la web, los detalles del producto que os he enseñado antes, si no se ajusta a eso, PayPal puede retener el importe de la compra hasta que se resuelva el conflicto realizando las labores de intermediario, ¿vale? Entre el comprador y el vendedor. Si finalmente no se lleva a cabo la transacción, permite que el comprador recupere el dinero, ¿de acuerdo? Fácil, sencillo y seguro. Yo os recomiendo que utilicéis este método de pago siempre que podáis, ¿vale? Da mucha seguridad. Yo, por lo menos, lo utilizo siempre que puedo. PayPal, ¿vale? Os lo recomiendo. Aparte de PayPal, hay otras pasarelas de pago, ¿vale? Tenemos Google Play. Google Pay, lógicamente, que es de Google. Amazon Pay, que es de Amazon. Y Apple Pay, que es de Apple, ¿vale? Lo mismo que PayPal, pero de otras compañías que todos conocemos, ¿de acuerdo? Vamos a ver este pequeño vídeo que tenéis ahí, ¿vale? Que os explica muy gráficamente, ¿vale? Y muy bien todo lo que yo os he explicado, ¿vale? Vamos a ver. ¿Cómo pagar de forma segura en Internet? ¿Te gusta navegar por la red? Puedes encontrar cualquier cosa que necesites, ¿verdad? Con unos pocos clics puedes adquirir toda clase de productos y servicios de la manera más rápida y sencilla. Pero a la hora de pagar, te surgen dudas. ¿Es lo bastante seguro? No te preocupes. Hoy en día, los pagos en Internet son completamente seguros y puedes realizarlos de diferentes formas. Puedes pagar en línea con una tarjeta de crédito o débito y la entidad bancaria comprobará tu identidad mediante un PIN antes de autorizar el pago. O puedes pagar con una tarjeta virtual que puedes recargar con el saldo que más te convenga. ¿No deseas facilitar tus datos bancarios a la hora de realizar una compra? No sufras. Hay sistemas de pago que hacen de intermediarios entre vendedor y comprador para evitar así posibles fraudes. Crea una cuenta en PayPal, Google Wallet o Amazon Payments y olvídate de facilitar tus datos. Y si no te sientes cómodo con estas formas de pago, siempre puedes utilizar los métodos tradicionales, como la transferencia bancaria o el contrarreembolso. ¿El producto comprado no cumple con tus expectativas? Está todo pensado. Si compras algo por internet, tienes 14 días para devolverlo sin costes y sin dar explicaciones. Navega, busca, elige lo que necesitas o deseas y paga con toda tranquilidad, comprando de forma segura en internet. Muy bien, aquí tenemos el vídeo del Santander que os he explicado, pues un poco todo este tema de los métodos de pago, ¿vale? Métodos de pago seguros. De acuerdo, ahora lo que vamos a hacer es ir a ver el tema de páginas seguras. Bien, a la hora de comenzar el proceso de pago, ¿vale? Tenemos que fijarnos que en la URL de la página web, ¿vale? Arriba del todo, donde aparece la dirección, aparezca el prefijo HTTPS, ¿vale? La S esa S tiene que aparecer y el candado delante, ¿vale? Este prefijo indica que el sitio hace transferencias seguras de datos y que los pagos realizados son 100% supervisados, ¿vale? Además, las páginas tienen que pagar un dinero por tener eso certificado. Bueno, fijaros siempre en la parte de arriba. Vale. Además, es útil y muy recomendable que reviséis las críticas y opiniones en foros sobre la página en la que vais a comprar, ¿vale? Si esa página no es de fiar, seguramente haya un foro en que la gente cuente su experiencia y advierta al resto del peligro.
acuerdo? Así que si no conocéis la página que vais a comprar, antes de nada buscar opiniones en internet. ¿Cómo? En Google. Vas a Google, pones el nombre de la página que quieres comprar y ahí aparecerán foros que te van a dar la opinión sobre esa página web. ¿De acuerdo? Bien. Además, como ya hemos visto, hay que asegurarse de que la página cuenta con una línea de atención al cliente con algún medio, vía email, chat o teléfono para contactar con ellos, como ya hemos visto antes. Y muy importante, hay que utilizar contraseñas seguras. En todos estos sitios como Amazon, que si supermercado, igual donde vayas, tienes que crearte una cuenta y poner una contraseña. Las contraseñas más seguras contienen números, letras, símbolos, mayúsculas y minúsculas. No me pongáis que si 1, 2, 3, 4, que si 000, que si ABCD, etc. ¿De acuerdo? Esas son las cosas que tenemos que fijarnos para saber si es una página segura y tener una experiencia de compra segura. ¿Vale? Voy a poneros este vídeo que nos explica muy bien y muy esquemáticamente todo esto que os he explicado. Compra en páginas web seguras. A primera vista. La URL de un servidor seguro comienza por HTTPS. Otros símbolos de seguridad son un candado cerrado y una llave. El sello de confianza online indica que la web ha sido verificada y que la empresa se compromete a fomentar las buenas prácticas en Internet. Comprueba si la tienda online está adherida a otro código de conducta similar o al arbitraje de consumo. Localización de la empresa. En caso de que aparezca una dirección, trata de localizarla. Si existe un teléfono de contacto, valora la posibilidad de llamar para asegurarte de que la empresa existe realmente. Sé consciente de que si compras en una tienda online de un país no perteneciente a la Unión Europea, asumes ciertos riesgos. Vale. Muy bien, ya hemos visto, ¿vale? El vídeo de Kontsumobide que nos explica un poco el tema de las páginas seguras que acabamos de ver. Bien, vamos a seguir para adelante, ¿de acuerdo? Y vamos a ver el tema de algunas tiendas, ¿vale? Vamos a ver ahora, sobre todo, principalmente dos tiendas, eBay y Amazon, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por la de eBay. Bien. eBay, ¿vale? Es un centro de compra y venta de anuncios clasificados y subastas en Internet. Es uno de los sitios más populares, ¿vale? Donde las personas y las empresas, pues de todo el mundo, ¿vale? Compran y venden productos y servicios. Esta página ofrece la opción de participar en subastas o comprar directamente el producto. ¿De acuerdo? Como podéis ver en la diapositiva, el registro es gratuito, hay dos formas de pago, pues voy a enseñar ahora con sus subastas y comprarlo ya. Y arriba del todo tenéis esta pestaña de búsqueda, ¿vale? Aquí podéis poner lo que queráis, ¿de acuerdo? Podéis poner aquí en donde pone buscar, pones el producto que quieras, o podéis buscar por categorías, que compra por categoría, le pincha y te va a salir un montón de categorías para que busques lo que quieras. ¿De acuerdo? Bien. Pero ahora lo que voy a hacer es, vamos a ir directamente a eBay, ¿vale? Si me deja esto, vamos a ver. Voy a abrir directamente la página de eBay para que la veáis. En vez de que la veáis por foto, mejor que la veáis en directo. A ver si se abre. Aquí la tenemos, ¿de acuerdo? Aquí tenéis la página de eBay, ¿vale? Justo arriba del todo, que no lo veis, ¿vale? Aparece ahí... un momento. Vale, justo ahí arriba, ¿vale? Aparece para buscar lo que os he enseñado antes. Y si bajamos para abajo, pues simplemente, pues ¿qué podemos encontrar? Pues podemos ver algunas categorías, ¿de acuerdo? Abajo podemos mirar pues, algunas ofertas que tiene la tienda, ¿vale? Aquí muy importante si compráis a través de eBay, ¿vale? Utilizar PayPal, ¿vale? Porque también vais a tener una garantía, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, voy a buscaros un producto para que veáis el mismo de antes, ¿vale? Voy a buscar un móvil.
Vamos a ver el móvil y si os fijáis aquí, pues aparece de diferentes productos, si os fijáis ahí en la lista, ¿de acuerdo? Y si os fijáis que pone estrellas, pone el precio y pone cómpralo ya, ¿vale? Justo aquí abajo, ¿vale? Aquí cómpralo ya, ¿de acuerdo? Están todos los productos, pero hay algunos que si os fijáis debajo pone pujas. ¿Por qué es esto? Porque si vamos arriba del todo, que aquí arriba sí que podéis ver que pone todos, subastas, cómpralo ya, ¿vale? Hay diferentes dos tipos, subasta o cómpralo ya. Si pinchamos en la sección de subasta, ¿de acuerdo? Vamos a ver el producto que queremos en diferentes subastas, ¿de acuerdo? Bueno, por ejemplo, vamos a pinchar en uno de estos, ¿de acuerdo? Pinchas en uno de ellos y aquí tú puedes pujar por ese producto, ¿vale? Que están subastando. O si no, pues el otro método, vale, ya hemos visto que el otro método es el de toda la vida, el de cómpralo ya, ¿de acuerdo? ¿Qué tendríamos aquí? Vale. Luego además aquí tendríamos estado, al lado que pone nuevo, abierto sin usar, usado, ¿vale? Diferentes o la ubicación. Tú aquí puedes ir buscando todo lo que quieras. ¿Vale? Bien. Esto un poco, ¿vale? La página de eBay. Vale. Amazon, pues simplemente rápidamente Amazon. Pues Amazon es una empresa que ya conocéis todos, que es estadounidense, ¿vale? Que se dedica pues a la venta de productos por internet. ¿Vale? Comenzó con la venta de libros y hoy se ha convertido pues, en una de las empresas más grandes de internet con toda clase de productos y son listas. ¿Verdad? Lo primero que tendremos que hacer es crearnos una cuenta en Amazon que es totalmente gratuito para poder comprar. Además tenemos Amazon Prime que cuesta, creo que es alrededor de unos 36 euros al año, si no me falla la memoria, y que tiene muchas ventajas. Entre ellos, algunas de esas ventajas que ya os he explicado antes, es el tema de los envíos gratuitos en 24 horas. Y además tiene otros servicios como películas, series, música, almacenamiento, tiene muchísimas cosas. ¿Vale? Ya veis que en la parte de arriba pues tenéis ahí que pone Amazon para buscar por categorías y luego la cajetilla de búsqueda para que pongáis lo que queráis. ¿Vale? Vamos a ir a Amazon, os voy a enseñar Amazon rápidamente, ¿vale? Para que veáis cómo es la página, y esto sería la página de inicio, que en la parte de arriba, que justo lo veis, aparece la cajetilla de búsqueda para poner lo que queráis, ¿de acuerdo? Y justo veis arriba que aparece, que pone ahí cuenta y listas, os voy a leer porque justo se os corta, cuenta y listas, devoluciones y pedidos, suscríbete a Prime y la cesta de la compra. ¿De acuerdo? Y simplemente por aquí abajo pues bajarías diferentes secciones, ofertas, ¿vale? Y también justo a la izquierda del todo hay 3 barritas que si le pinchas te aparecen pues todas las secciones que tiene. Prime Video, música, fotos, Alexa, Amazon Fire TV, los ebooks, las tablets, pues tienes ahí un montón de secciones que tiene Amazon. ¿De acuerdo? Vale. Esto es un poco Amazon. ¿Vale? Otra de las tiendas muy conocida. Plataforma, ¿vale? Bien, ¿qué más cosas tenemos? Vamos a seguir para adelante, ¿vale? Además de esas dos, simplemente voy a deciros ahora algunas otras páginas que también pues podéis realizar compras por internet de diferentes temáticas, ¿vale? Tenéis ahí Zalando. ¿Qué es Zalando? Pues Zalando es una tienda alemana de moda online que está especializada pues, en zapatos, ropa, accesorios de mujer, de hombre, de niño y de niña. ¿De acuerdo? También tenéis ahí Voyage Brief, ¿vale? Es una tienda online de viajes exclusivos en la que ofertan viajes en su mayoría de hoteles de 4 o 5 estrellas a precios exclusivos, ¿de acuerdo? Pues luego tendréis Privalia, ¿de acuerdo? En esta tienda, pues es un outlet online que cada día a las 7 de la mañana aparecen nuevas ofertas de diferentes marcas de ropa completa, complementos, tecnología, hogar, de todo, ¿vale? Y además tenéis también por ahí la Vente Brief, que esta tienda es otro outlet online en la que cada día a las 7 y a las 5 de la tarde se publican varias ofertas de diferentes marcas y categorías. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Pues tenemos más cosas. No, esto no. Un momento. Ahí, vale. ¿Qué más cosas tenemos? Tenemos, ¿vale? Las que muchos de vosotros ya conoceréis, como AliExpress, Wallapop y muchísimas otras más, ¿vale? Ya veis, hemos visto un montón de tiendas, es cuestión de que vayáis viendo todo esto.
Y simplemente hasta aquí hemos llegado hoy, ¿vale? Si tenéis preguntas o alguna experiencia que queréis contar, ahí estoy abierto a que escribáis en el chat. Y simplemente, pues eso, que pues, hemos hablado y es un poco de cómo realizar compras por internet de forma segura y algunas recomendaciones pues para encontrar buenos productos, ¿vale? Simplemente, pues eso, recordaros que hay que leer, buscar, comparar y utilizar siempre que podamos métodos de pago seguro, como por ejemplo puede ser PayPal, ¿de acuerdo? Muy bien, pues si no tenéis preguntas ni dudas ni nada que queráis decir, ¿de acuerdo? Simplemente daros las gracias, ¿vale? Por estar ahí una vez más, espero que os haya gustado, no os olvidéis de darle a me gusta a la charla, suscribiros a nuestro canal y antes de acabar la emisión os invito a todos y todas a asistir a la próxima charla en directo, que será el próximo día 7 a las 6 de la tarde, sobre Internet de las Cosas. Además, si tenéis cualquier duda tecnológica, podéis hacer uso de nuestro servicio de teleasistencia contactando en el teléfono de vuestro Cazacomunidad más cercano. Y para más información podéis entrar en la página web de cazatacunia.eus. Y hasta aquí hemos llegado hoy. Muchas gracias a todos por estar ahí. Y hasta la próxima.